Hola chicos, bienvenidos aquí a un nuevo video. El día de hoy le haremos solución a nuestro tercer ejercicio de circuitos eléctricos. Entonces resolveremos este ejercicio por el método de mallas. Entonces, sin más preámbulos, empecemos. Tenemos aquí nuestro primer paso, que sería ubicar nuestras mallas. Entonces ya nos queda fácil ver que solo tenemos dos mallas, dos caminos cerrados. Entonces en estos dos trabajaremos. Nuestro siguiente paso sería asignar nuestras corrientes y ubicar nuestros signos. Asignaremos nuestras corrientes aquí en sentido horario, nuestras dos corrientes, y las nombraremos. Esta será nuestra corriente 1 y esta nuestra corriente 2. Para ubicar nuestros signos, aquí empezaremos por este punto. Aquí tenemos una fuente de voltaje, ya tiene sus signos establecidos. Seguiremos nuestro camino. Por donde entra la corriente pondremos un más, y por donde sale un menos. Seguiremos, entra la corriente más, sale menos. No hay más elementos, entonces hasta ahí dejamos. Seguiremos con nuestra siguiente malla. Entramos aquí a nuestra resistencia, entonces ponemos un más y salimos, ponemos un menos. Seguimos nuestro recorrido, entramos, más, salimos, menos. Aquí tenemos nuestra fuente dependiente, ya tiene sus signos establecidos, entonces los dejaremos así, tal cual están. Aplicaremos la ley de voltajes de Kirchhoff, entonces que nos dice que la sumatoria algebraica de los voltajes tendrá que ser igual a 0. Entonces empezaremos con nuestra malla número 1 y empezaremos aquí desde este punto. Entonces, primer signo que nos encontramos, menos. ¿Cuál es el voltaje? 12 voltios. Seguimos nuestro recorrido a la corriente. Primer signo que nos encontramos, más. ¿Cuál es el voltaje? El voltaje es la resistencia multiplicada por la intensidad. Entonces, ¿la resistencia de cuánto es? 3 ohmios. ¿Y cuál es la corriente o intensidad que está involucrada en esta resistencia? La corriente 1. Entonces, multiplicada por la corriente 1. Seguimos aquí nuestro recorrido. Primer signo que nos encontramos, más. Valor de la resistencia, 8. ¿Y cuál es la corriente? La I1. Pero vemos que también está involucrada otra corriente, que es la corriente I2. Entonces, según el recorrido de la malla en la que estemos trabajando, le asignaremos los signos. Entonces ya pusimos este, que es el primer signo que nos encontramos, más. Pero falta este, primer signo que nos encontramos, menos. Entonces menos, valor de la resistencia, 8 ohmios, pero este menos ya es de la corriente I2. Entonces seguimos nuestro recorrido y vemos que ya no tenemos más elementos en el circuito. Entonces esa suma nos tendrá que dar 0. Entonces seguiremos aquí, sumaremos nuestras corrientes iguales. Entonces acá 3 y 1 más 8 y 1 nos dará 11 y 1. Y corriente 2 solo tenemos una, que es menos 8 y 2. Aquí este voltaje lo pasaremos al lado contrario del igual con signo contrario. Entonces nos queda 12 voltios. Entonces esta será nuestra primera ecuación. Aquí tenemos esta primera ecuación, nos falta la otra, entonces desarrollaremos nuestra malla número 2. Es el mismo procedimiento, empezaremos desde este punto. Entonces, según el sentido de la trayectoria de la corriente, primer signo que nos encontramos, más valor del voltaje, 8 por la corriente, entonces 8 ohmios, ¿qué corriente? I2. Pero también está la corriente I1, ya resolvimos. Según el sentido de la corriente, la primera corriente que afecta a esta resistencia, que es esta, la I2, pero también vemos que la corriente 1 afecta. Entonces, primer signo que nos encontramos según la corriente de la malla en la que estamos trabajando, menos, valor de la resistencia 8, y la corriente, que es la corriente 1. Entonces ya que tenemos esto, seguimos nuestro sentido de la corriente. Primer signo que nos encontramos, más, valor de la resistencia 6, y la corriente que interactúa en esta resistencia, que solo es una, que es la corriente I2. Seguimos, primer signo, más. ¿Cuál es el voltaje? El voltaje es 2 veces el voltaje 0. Ya como no tenemos más elementos, esta sumatoria tiene que ser igual a 0. Entonces, como les decía en el video anterior, tenemos dos ecuaciones, dos mallas, por lo cual simplemente debemos tener dos incógnitas. Pero acá tenemos otra incógnita. Entonces, esta incógnita la expresaremos en términos de corriente. Entonces simplemente miramos dónde el ejercicio nos ubica este voltaje y analizaremos ese punto. Entonces aquí, el ejercicio nos dice que el voltaje 0 está ubicado en esta resistencia, entonces será el voltaje de esta resistencia en específico. Como vemos aquí los signos,
están equivalentes, por decirlo de esta manera, más con más y menos con menos, entonces ese voltaje va a ser positivo. Entonces el voltaje 0 tendrá que ser igual, según la ley de Ohm, el voltaje es resistencia por intensidad. La resistencia es de 3 ohmios y la corriente que está en esta resistencia es la corriente 1. Entonces V0 equivaldría a 3 veces la corriente 1. Entonces simplemente reemplazaremos este valor acá en la ecuación. Entonces tendremos 8 y 2 menos 8 y 1 más 6 y 2 más 2 veces el voltaje 0, que es 3 y 1. Esto será igual a 0. Ya que tenemos esto, entonces simplemente acá esta multiplicación nos da 6 y 1. Sumaremos las corrientes que tengamos semejantes. Entonces, en cuanto a corrientes 1, tenemos menos 8 y 6, entonces nos dará menos 2 y 1. Y corrientes 2 tenemos 8 y 6, nos dará 14 y 2. Esto tendrá que ser igual a 0. Entonces aquí, como vemos, esta es nuestra segunda ecuación. Ya que la tenemos, podemos pasar a nuestro siguiente paso, que sería resolver el sistema de ecuaciones. Entonces procederé a resolver este sistema de ecuaciones y ya volvemos. Bueno chicos, ya resolví este sistema de ecuaciones. Me dio que para la corriente I1 tenemos una corriente de 1.21 amperios y para la corriente 2 tenemos una corriente de 0.17 amperios. Entonces, como el ejercicio nos pide hallar el voltaje 0, entonces simplemente emplearemos esta formulita que ya hicimos antes. Entonces el voltaje 0 va a ser igual a 3 veces la corriente 1. Entonces va a ser 3 veces la corriente 1, que es 1.21. Eso nos dará un resultado de 3.63 voltios. Este va a ser el voltaje que está aquí en nuestra resistencia que tenemos aquí. Este va a ser el voltaje. Entonces así terminaríamos nuestro ejercicio dándole la solución. Recuerden, en el siguiente video le daremos solución a este ejercicio que aparecerá en pantalla. Entonces pueden ir observándolo a ver por qué camino pueden resolverlo. Y en el siguiente video le daremos solución. Entonces recuerda que si este video te fue de utilidad, le puedes dar un like y te puedes suscribir. Adiós.